ver, Hernández, ¿para qué sirve un parlamento hoy? Por lo menos en Venezuela. ¿Qué diferencia hace un parlamento de 167 diputados con un parlamento de 277 diputados? Si el parlamento no sirve de nada. Bueno, el parlamento hoy en Venezuela, para lo único que sirve es para legitimar frente a la comunidad internacional la idea, que está todavía en funciones, aunque cada vez más torpedeado, cada vez más truncado, todo lo demás, esa idea de que en Venezuela existe un poder público, dentro de los varios que se supone tiene un Estado moderno, que está legítimamente representando los intereses de, se suponen, los ciudadanos, porque fueron los electos en la última elección, dicen ellos, dice la comunidad internacional, la última elección, la última elección medianamente potable que se hizo en Venezuela, porque después recuerden que vino la de la constituyente, año 17, vino la de Maduro, que es la que nos tiene en este juego, la que nos tiene en esta tensión, de que no es reconocida porque, bueno, Maduro no se reeligió para esta comunidad internacional o para estos países. Y bueno, ya luego todo lo que, bueno, la de alcaldes, además, que esa no se sabe uno si la reconocieron o no, los que se lanzaron y no se lanzaron, y los gobernadores también. Entonces, bueno, eso es lo que uno podría decir. Ahora, si tú me preguntas, yo te digo, mira todo el rodeo que te di. En un país como Venezuela, con las características que tiene Venezuela, emparentadas con las características políticas que narramos ya en el fin de también número 60, con el caso donde lo que importa es el poder central y donde no hay evidentemente el famoso tema de Montesquieu y de todo este tema de la división de poder y la democracia liberal para controlar uno con otro, una cosa que le parece una ficción, pero que existe en los países modernos del mundo, de Occidente sobre todo, no importa mucho. El Parlamento es apenas, y eso es lo que va a hacer después de diciembre, probablemente esta elección, es una fachada como se utiliza, fíjate cómo se utiliza la Duma, Daniel, lo conversábamos en Rusia. La Duma es una extensión de la voluntad de Putin que legitima actos que a Putin le da la gana. Putin había empezado con un teque-teque de que él le preocupaba, imagínate, un hombre tan preocupado por el futuro de Rusia, que bueno, que él no tiene sucesor y que él no ve un sucesor a la vista, entonces que él le queda nada más 4 años de poder, él se va en el 2024. Empezó con el teque-teque y salió una jalamecate en la Duma a hacer una propuesta de una enmienda y fíjate, la votaron y ya le dieron su reelección prácticamente indefinida a Putin en Rusia esta semana. Entonces, el Parlamento es una extensión para legitimar al Ejecutivo. Eso es lo que es en estos casos. Yo creo que el gran problema del Parlamento venezolano y de esta cosa, de esta organización criminal que es el chavismo, arranca cuando se permite el cierre del viejo Congreso. Yo creo que eso fue la señal de lo que venía. Ahí murió el parlamentarismo en Venezuela. Porque se decidió que el Parlamento era un freno a la concepción de cambio que tenía el chavismo. Y nadie advirtió que es imposible una democracia tal como se le entiende sin un poder legislativo que controle las andanzas del Ejecutivo. Primero disolvieron ese Congreso, o sea, le pasaron por encima, lo anularon, acabaron con él y además tuvieron unos cómplices que fueron muy displicentes a la hora de defender, empezando por Capriles, ¿no? O sea, Capriles estará inscrito en los... No, Capriles va a estar inscrito en los libros de la infamia porque es un tipo que cada vez que ha tenido la posibilidad de parar al chavismo se ha entregado, se ha bajado los pantalones, es un político de rodapié. Entonces, ese fue la primera señal. Y luego vino la discusión en la constituyente donde se propone el Parlamento unicameral y se da el debate, ese Parlamento unicameral, y se da el debate y el chavismo pierde el debate contra todo pronóstico, no el chavismo, la propuesta, porque todo el mundo era chavista, pero los grandes defensores del tema del Parlamento bicameral eran precisamente Alan Gruber Carías, Alberto Franceschi, Jorge Olavarría. Ellos eran están fajados los tres. En la constituyente. En la constituyente. Y se logró votar eso y perdió la propuesta del Parlamento bicameral. Bueno, tú sabes, del Parlamento bicameral, ¿sabes lo que hicieron? Fueron para Miraflores a llorarle a Chávez, a decirle que tal. Y entonces convocaron una nueva sesión para discutir algo que ya se había discutido.
para aplicar la orden de Chávez, de que el Parlamento tenía que ser unicameral. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Por eso es que cuando yo escucho hablar de que no, de que ellos se empezaron a echar a perder, fue después de tal año, cuando estuvieron ellos bien hechos. Estamos hablando del año 99. Hablando del año 99, en pleno momento. Eso ocurrió, eso no es una ficción. Pero eso fue el país, Daniel. Fíjate lo que ocurrió con el TSJ. Fíjate lo que ocurrió con la bienvenida a esos dos nuevos poderes. Y fíjate que, o sea, por matemática simple, uno diría, oye, ¿cómo uno va a estar en contra de la creación de un poder moral? O sea, una cosa tan elevada, después de que Bolívar tenía ese mantra de que moral y luz son nuestras primeras necesidades. Oye, ¿cómo tú vas a estar en contra del Libertador si va a haber un poder público que va a vigilar la moral y las buenas costumbres de este país? ¿Cómo tú vas a estar en contra de un poder que se va a encargar de vigilar lo electoral, es decir, la voluntad de la gente de elegir, la voluntad de seleccionar cuáles son los representantes a los cargos públicos? O sea, uno decía, qué bonito. Entonces, el país no le negó ni la ampliación de los poderes, porque decían, a mayor número de poderes mejor, porque hay más controlándose entre sí. Fíjate cómo no fue. Ni además el país negó ni la aprobación de la nueva constitución, ni negó que eliminaran el parlamento bicameral, ni eliminó, o sea, que no se vetara, por ejemplo, la propia convocatoria de la constituyente, que era la derogatoria, a su vez de manera ilegítima, de la constitución del año 61. Eso lo permitió el TSJ. Entonces, el país en pleno entregó la división de poderes en Venezuela. Eso fue lo que pasó. El país en pleno, de las élites, la gente decía, bueno, ya ganó Chávez. O sea, yo siendo un niño, Daniel, yo recuerdo en el año 98, 99, yo tenía 12, 13 años, yo recuerdo siendo niño, la percepción que yo tengo es que la gente cuando ganó Chávez dijo, hay que darle todo lo que él pida. Dale lo que pida. Claro, porque ya hay que darle para que el tipo termine de hacer, porque el tipo ya ganó. Va a hacer. Déjelo que gobierne. Hay que dejarlo que gobierne, no, déjalo trabajar. Entonces, en ese espíritu pasó todo eso. Entonces, evidentemente, yo diría que el poder, que es uno de los más importantes, supuesto que la justicia es muy importante, tú te pones a evaluar a cada uno y cada uno es importante, pero el legislativo, que era la asamblea, el Congreso, oye, que primero que se producían unos debates del oficio parlamentario propios de la época, ¿no? Donde los adecos copellanos y estos independientes, partidos minoritarios, los tipos eran unos tribunos. Eso se perdió. Pero bueno, eso podría decir alguien, eso es retórica, eso es maquillaje. Pero, las discusiones que se producían, Daniel, para vetar decisiones gubernamentales, es decir, del Ejecutivo, eso se perdió desde el día 1, de ese solamente día. Eso, mira, en el poder, en el Parlamento, donde se hacen las leyes, y tú puedes ir y revisar lo que se llama las actas de los debates para la elaboración de una ley, y allí está el espíritu del legislador. Eso se lo enseñaban a uno en la universidad. Usted quiere saber qué quería hacer. Y ojo, yo fui funcionario público. Y más de una vez, y bueno, por eso fue que me votaron, obviamente, porque uno se iba a hacer fondo. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario quiere aplicar la ley como él la interpreta y no como está escrita, entonces es donde aplica el principio. Donde no distinguió el legislador, no puede distinguir el intérprete. Pero es que esa es la interpretación. No. Bueno, vamos a buscar lo que dice las actas para que veamos cuál era el planteamiento que había allí de fondo. Yo participé en los debates de la elaboración de una ley, siendo funcionario del INAC, que fue el debate que se dio para la elaboración de la ley de aeronáutica civil, que se termina aprobando en el año 2005. Y yo recuerdo cómo, cuando había alguna duda, uno iba a las actas de las discusiones. O sea, no, mira, aquí este artículo no se creó para eso, se creó para esto. Es decir, un discurso en el Parlamento, inclusive las intervenciones de los parlamentarios y de los asesores y de los invitados como especialistas en las comisiones, todo eso tenía que estar archivado y todo eso es objeto de investigación. Y por supuesto, allí se hace la ley. Cuando tú ves que hoy en la Asamblea Constituyente no hay debate, no hay nada de ese debate. Lo que hay eso es tumultuario ahí.
Eso es Claro, tumultuario. no, lo que hay son discursos. Pues se estableció un discurso, fulano va a dar un discurso, tiene la palabra fulano, la palabra mengano, se propone tal cosa, aprobado. La gran pregunta que uno se hace con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente es la siguiente. ¿Dónde está la constitución que ellos iban a hacer? Llevan 3 años en eso y no Porque hay nada. eso no era para hacer una constitución. Eso era para hacer una constitución. Entonces, ¿cómo Ojo, es eso? no es que la queramos ver, ¿no? Pero ese fue el pretexto que ellos usaron para eso. Claro, ellos hablaron de que eso era porque era necesario una nueva constitución. Todavía no lo hemos visto. Ni siquiera está elaborada, ni siquiera. Y ojo, yo sé que va a ser un bodrio lo que saquen de allí. Pero no se hace preguntas. No se hace Claro. preguntas. Entonces, yo lo que creo, además de eso, es que hay un peligro mayor, que es que la sociedad no ha salido a defender al Parlamento. La sociedad no sale a exigir que haya un Parlamento de verdad. La sociedad no sale a exigir que dejemos de tener parlamentarios fake. La sociedad no sale a exigir que haya un verdadero Parlamento que controle y que haga los contrapesos necesarios frente al Poder Ejecutivo. Nosotros estamos preparados para que un Congreso le diga que no al presidente. Porque eso, mira, para que ocurriera eso en Venezuela en el pasado, eso era un gran rollo. Eso era un gran rollo. Por eso es que termina como termina Carlos Andrés Pérez. O sea, por la cantidad de gente capaz de decirle que no. Así fue, marchó el gobierno de Caldera. Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Esto de y lo estamos comentando todo esto, Daniel, pero obviamente por la ampliación o la supuesta ampliación, porque no es así. Lo que pasa es que hay gente que se queda en los números de la representación política. Hay gente que dirá, por ejemplo, todas estas ONGs internacionales que vigilan el tema de la representación política, de los derechos de la gente a elegir, todo lo demás. Dirán, bueno, no, es que es posible pensar en que en Venezuela se ampliaron los derechos, porque al haber más parlamentarios en estas elecciones que se van a convocar, va a ser más probable que, por ejemplo, que alguien resulte electo, sí, aumenta los incentivos y aumenta el número de escaños, y es bueno, dirán algunos, y lo otro es que, bueno, más gente está representada, porque al haber mayor número de escaños, entonces hay mayor capacidad de deliberación y todo lo demás. Pero si ya hemos visto cómo ha funcionado, como tú has dicho, la Asamblea Nacional Constituyente, hemos descrito, por ejemplo, cómo funciona el Parlamento en Rusia, que esos son, bueno, en Cuba, Daniel, creo que la Asamblea, que ya no se llama Congreso ni nada, es la Asamblea Nacional, ¿no? También. Asamblea Nacional, claro. ¿Cuántos? Yo creo que una vez leí, eran como 300 o 400 diputados para una isla que tiene ¿cuántos millones de habitantes, Daniel? ¿3 millones, 4 millones? No sé, de verdad. Entonces, y allí nadie, o sea, ¿quién va a objetar lo Ahí que no hay decía debate, no hay del Partido debate. Eso Comunista es Cubano? una levantadera de mano y ya. Pero entonces a eso es a lo que voy. Fíjate tú, ¿qué parlamento nos espera con ese cambio que hicieron? En primer lugar, esto es exactamente lo mismo que hicieron cuando vieron que de los 12 magistrados que tenían en el Tribunal Supremo, 7 no votaban a ojos cerrados por lo que dictaba Miraflores. Como no podían destituir a los magistrados, dijeron vamos a ampliar el número de magistrados y lo llevaron de 12 a 24 para meter 12 chavistas levantamanos. Uno fijo, pues, un dato fijo. Ahí es donde tenemos, ahí es donde tenemos. Ese es el máximo tribunal que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a venir ahorita en el Parlamento? Bueno, que tenían 167, de los 167 en la última elección, bueno, 112 eran opositores. Entonces, estos dicen, vamos a meter 277, nos quedamos con 200 y le damos 77 a premio a repartir. Ahí, a repartir caramelo. Bueno, y el que más agarre, el que más saliva tenga, más harina tragará. Eso es lo que estamos viendo en una situación delicada. Pero ahora hay otra cosa importante, que el Poder Legislativo tiene, además, una posición estadal y una posición municipal. Y en los estados son los consejos legislativos y en los municipios son los consejos municipales. ¿Qué es lo que está cantado que va a ocurrir aquí? Aquí lo que está cantado que va a ocurrir
es que en las próximas elecciones de gobernadores van a aumentar el número de diputados al Consejo Legislativo. ¿Por qué? Porque van a meter el tema este de la representación proporcional de las minorías también. Y en las próximas elecciones de alcalde van a aumentar el número de concejales. ¿Para qué? Para que lo que están dando es incentivo, le están dando maíz a los pollos. Le están diciendo a los partidos, oye, participa que vas a quedar, vas a agarrar, oye, está bien, pues. Pero es que Tú quieres 5 concejales, está bien, pero van a ser 20 y de 20 tú vas a tener 5. Eso es. Pero es que desde el punto de vista, mira cómo me pongo profundo, también mira a donde me llevas a desarrollar las cosas, desde el punto de vista estético, es decir, de las imágenes, de la percepción, del campo de las percepciones. Estos tipos tienen el rasgo común, me refiero a Putin, me refiero a los gobiernos, para no meterme en camisa de un cerebral, los autoritarismos del siglo XXI, que en algunos casos son como Corea del Norte, que no lo hemos nombrado, ya un totalitarismo, pues el siglo XXI. En Corea del Norte ya es una cosa completamente zafada, ¿no? de la realidad y de la lógica común, donde hay unas cosas interesantísimas en la asamblea, incluso caricaturizadas en películas, donde el tipo que se opone desde el parlamento, por cierto, también cuando va Kim Jong-un a despachar, o sea, al tipo le vuelan la cabeza, cuando o sea, nadie se va a oponer, todo el mundo, mira, la gente hace competencia a ver quién levanta la mano primero porque se siente que lo están monitoreando, ¿no? La obsesión de estos tipos, desde el punto de vista de las percepciones, es de la unanimidad, o sea, ellos están, de alguna manera, tienen un fetiche con la homogeneidad en el tema de que todos voten igual, de que haya mayor número cada vez que, o sea, que cuando Maduro vaya, por ejemplo, a esta nueva asamblea, ya no sean 100 las focas, sino tener 300 focas, o ahora va a tener 277. Y que haya mayor número, porque como dice el dicho criollo, Daniel, mientras más masa, más mazamorra. Eso es lo que uno termina viendo en este caso. Lo ves en Cuba, lo ves en Rusia, lo ves en Corea del Norte. O sea, esa cosa de que todo es uniforme y de que nada se sale del redil, es una, yo creo que desde el punto de vista psicológico es incluso un trastorno de este tipo de tiranías, ¿no? Son unos tipos que tienen esa obsesión permanente con estos temas. Y obviamente de allí no va a salir nada que amenace el poder. Y obviamente de allí, o empezando por allí, los que aún plantean, yéndonos ya a otro tema, que conquistar un espacio allí, haciendo trabajo de hormiguita, metiendo 3 diputados, como si esto era el Congreso de la Cuarta República, mal llamada, donde, bueno, una fuerza parlamentaria, una bancada de 3, por lo menos hacía bulla y generaba en el país algún tipo de sensibilización con respecto a algunos temas. Eso es pura paja. O sea, allí lo que va a haber son tipos que la mayoría van a hacer la comparsa y los otros lo que van a hacer el papel de idiota. O sea, habrá gente que se lance y entonces diga, bueno, logró 2 bancadas, partidos, esos chiquiticos. Y el tipo va, algunos que se creen el cuento, pues gente que todavía 20 años no le ha caído la locha. Y van y dicen, bueno, no, yo con estos 2 por lo menos voy a ver si hago montaña, un poquito ahí. Cuando llegue y vea lo que va a hacer ese desfile de alabanzas a Maduro y a su santa palabra, o sea, lo que va a quedar es para hacer el ridículo en el cuadro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver probablemente en los próximos meses. La uniformidad, en estos casos, muchas manos levantadas. Si ya teníamos el circo Hermanos Gasca con las 4 focas que había, ahora no serán 4, serán 10, 20, 100. Entonces ya es el Cirque du Soleil completo en la Asamblea Nacional, no, donde hay focas, morsas, de todo hay allí. No, y vas a tener una cosa muy importante dentro de todo esto, ¿no? Que es la definitiva anulación del Parlamento, el desinterés del ciudadano sobre lo que se pueda haber dicho allí, la anulación de los organismos legislativos para la emergencia de nuevos liderazgos, porque caramba, ¿qué va a haber allí? Ni siquiera hay medios que quieran reseñar eso. Y fíjate tú que es algo interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí con estos medios de comunicación que se han dedicado exclusivamente a hacer seguimiento a lo que haga la Asamblea Nacional de Juan Guaidó? Cuando se escoja una Asamblea Nacional fake y quede funcionando la Asamblea Nacional de Guaidó, y yo estoy seguro que va a haber una persecución. Aquí viene una persecución terrible. Aquí lo que viene no tiene nombre y ya cada quien verá cómo hace. Pero ¿a cuál sesión le vas a parar? ¿A la fake? ¿A la de Guaidó? ¿A las 2? Bueno, te voy a contar algo, Daniel. Incluso todavía ese es un tema, o sea, por supuesto, la mayoría de la oposición, el G4, tiende uno a pensar que están emparentados con la idea de lo que ha llamado el propio Ramos Alú la continuidad administrativa, es decir, claro, una interpretación jurídica pero donde pero hay unos que no, piensan que no.
Eso fue lo que reclamó Capriles, diciendo que eso no, que él no cree en esa fantasía. Por ejemplo, a eso me refiero. Capriles no cree en eso, dice que cómo él va a seguir. Bueno, como siguió Capriles también, siendo gobernador por varios periodos y mandándose a reelegir, o sea, por Dios, o sea, Bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que pasa es que tú sabes que hay gente que tiene memoria corta, pero se nos acabó esta ñapa, Neymar. Se nos acabó, pero por favor. El punto final no puede llegar sin que yo refiera esas maravillas que vienen embotelladas, como el vino del Marqués de Riscal, ¿no? Es el Marqués de Riscal. Que te decía Daniel que yo conocí, yo no lo conozco al Marqués, no he tenido el agrado, el gusto de tratarlo personalmente, pero lo conozco. Herederos del Marqués de Riscal. Ah, son los herederos, no es el Marqués, ya es lo que quedó del Marqués, pues el derivado del Marqués. Yo lo conocí de oídas, yo al Marqués de Riscal lo conocí porque Joaquín Sabina lo nombraba en una de sus canciones. Voy a investigar a ver quién era a más profundidad el Marqués de Riscal, pero toda esta larga cháchara para decirles que ustedes tienen que visitar la página de Instagram de Vinostrum, nuestro patrocinante exclusivo, porque al pan pan y al vino vino, Vinostrum 58. Al pan pan y al vino Vinostrum. Así es. Mira, al vino Vinostrum, así es. Mira, vamos a despedirnos también agradeciéndole a la gente que nos apoya a través de nuestras cuentas en Patreon. La de Daniel es patreon.com de Lara F, la mía patreon.com neoadolfo. Nos buscan con nuestros mismos usuarios de Twitter y de Instagram. Así nos pueden buscar en Patreon. La gente que se vuelve a veces hay gente que se vuelve un rollo. ¿Cómo es que me meto y ponen el usuario ahí en el buscador de Patreon. Patreon.com/neoadolfo. Patreon.com/de-la-f. Así es. Y también, gracias por suscribirse a ambos canales, gracias por darle like a los videos y por activar la campanita para las notificaciones. Y ya me voy porque ya Daniel no quiere seguir hablando. Daniel lo que quiere es terminar la botella de los herederos del Marqués de Riscal, ¿no? Entonces, Daniel, hasta el próximo fin de la próxima ñapa. Entonces. Hasta la próxima semana.